Ok, estamos listos ya con la grabación. Bienvenidos a esta semana 2 del módulo 5, herramientas de calidad. Como siempre, recordarles cualquier consulta que surja en el proceso de la explicación, por favor, háganla oportunamente y con todo gusto yo les aclaro. Tal vez si los compañeros me confirman que estamos bien con el audio y que estamos viendo bien la pantalla, por favor. Buenas noches, profe, ¿todo está bien? Excelente, gracias compañeros por confirmar, perfecto. Ok, entonces, bueno, la semana pasada conocimos dos herramientas de control de calidad, las más, digamos, sencillas, por decirlo de alguna manera, las hojas de verificación y los diagramas de flujo. Para el día de hoy vamos a conocer lo que es el causa y efecto, espina de pescado o Ichikawa, cualquiera de los tres nombres, ¿verdad? Es válido. Y también el diagrama de Pareto. Para este último, sí, súper recomiendo que prestemos mucha atención porque son varios pasos, necesitamos calculadora y en caso de tener la posibilidad de hacer notas, ¿verdad? En algún cuaderno, etcétera, porque al final les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo completen con esta última herramienta. Al igual que en otras ocasiones lo hemos trabajado, la idea es que los ejercicios ustedes los puedan completar y puedan a través de ellos responder preguntas concretas que vienen en el examen. El ejercicio como tal no es necesario que me lo envíen a mí, ¿verdad? Ni mucho menos, pero sí lo van a tener que usar, repito, para poder elegir respuestas en el examen. Esta es la lista de todas las herramientas que vamos a conocer y cómo vamos pues avanzando en el proceso. Entonces les decía, la primera para la noche de hoy va a ser diagrama de causa y efecto, también conocido como el diagrama de espina de pescado, el diagrama de Ichikawa o el diagrama de las 7 M's. Y su forma gráfica es como lo vemos ahí en pantalla, que precisamente por esta forma es que recibe ese nombre, ¿verdad?, tan particular de espina de pescado, porque pareciera precisamente eso. Bueno, el diagrama de causa y efecto o espina de pescado es una técnica para analizar alguna situación y encontrar una solución a esa situación o problema. Fue creado por Kaoru Ishikawa y muestra de una manera esquemática las posibles causas de un problema o el efecto específico, así como sus posibles soluciones o contramedidas. Aquí a mí me interesa esclarecer, muchas veces, ¿verdad? Si nosotros no tenemos a mano todas las variables, toda la información, podríamos cometer el error de creer que estamos solucionando un problema, atacando alguna situación específica y luego de haberla atacado o atendido, resulta que el problema continúa. Entonces ahí nos damos cuenta de que de pronto entregamos grandes esfuerzos y tiempo en un elemento que no era el correcto. Y en temas pues de calidad, ¿verdad? Y de procesos, recordemos que el tiempo, ¿verdad?, es súper valioso y que obviamente en la medida que podamos ser más precisos, en esa medida estamos garantizando óptimos niveles de calidad. Entonces, precisamente esta herramienta nos va a permitir conocer muchos elementos involucrados en esa situación, en ese problema que queremos atender y precisamente vamos a poder enfocarnos en aquellos que están generando o bien originan el problema. Inclusive es súper interesante porque esta herramienta pues podría generar mayores oportunidades de mejora. De pronto nos enfocamos en una situación, pero a la hora de llenar la herramienta descubrimos más situaciones o más elementos que no habíamos considerado y que también requieren una atención oportuna. Algunas funciones del diagrama son, bueno, favorece el intercambio de ideas entre los miembros del grupo que van a participar, ¿verdad?, en la elaboración de este diagrama, porque no necesariamente tiene que ser elaborado por una sola persona. También permite identificar muchos factores que provocan un problema
y a la vez estos se pueden clasificar y relacionar entre sí. Sirve para prevenir problemas, ya que el intercambio de ideas proporciona una visión más conjunta, más integral, y se pueden combinar con otras herramientas como por ejemplo la lluvia de ideas. Entonces, de pronto estamos observando alguna situación que hay que atender, podemos hacer la elección, ¿verdad?, voluntaria de algunos colaboradores, ojalá de diferentes áreas que se involucren en ese proceso que hay que atender, y a través de esa lluvia de ideas, o sea, esas ideas que cada miembro va a proporcionar, podemos apoyarnos para poder alimentar el diagrama de causa y efecto. Este diagrama, recuerden que también recibía un nombre y era el de las 7 M's, precisamente porque cada una de las espinas, llamémoslo pues, de esa manera, representan una variable o un elemento que en inglés empieza con la letra M, de ahí el nombre. Aquí yo lo tengo, ¿verdad?, obviamente traducido al español. En algunos o la mayoría de los casos coincide que la traducción también empieza con M, pero no en todos. Entonces, por ejemplo, hay que atender el tema de materia prima, mano de obra, métodos de trabajo, máquinas, medio ambiente, medición y administración. Vamos a conocer cada una de ellas. En el caso de la materia prima, habría que preguntarse, ¿verdad?, si de pronto las materias primas que se necesitan para elaborar ese proceso son las que corresponden, tienen las especificaciones requeridas. De pronto habrá que verificar el estado, las fechas, perdón, de caducidad si es que las tienen, fecha de fabricación, de ingreso, y todos estos pormenores podrían darnos, ¿verdad?, algún indicativo de dónde podría estar la causa del problema. También hay que valorar la mano de obra. Es súper importante, ¿verdad?, recordar que en cualquiera de los procesos van a intervenir las personas, ¿verdad? Esas personas que bien sea a través de labores manuales o a través de la manipulación de inclusive equipos, ¿verdad?, pueden estar o podrían estar generando la causa de un problema. La mano de obra, ¿verdad?, que trabaja en un proceso debe estar instruida, debe estar capacitada, entrenada, de manera que sea la más idónea, que cuente con todas las habilidades y el conocimiento para hacer bien su trabajo. Deben conocerse también cómo reaccionar ante una no conformidad, deben llevar registros correspondientes a las operaciones, o sea, no es solamente que el colaborador sepa hacer bien su trabajo, sino que inclusive esté capacitado para actuar si algo no se ajusta a lo esperado. Luego están los métodos de trabajo, ¿verdad? Las operaciones pues nunca deben hacerse de cualquier manera, de forma antojadiza o aleatoriamente. Se supone que las empresas deben contener procedimientos estándar. De esta manera, a través, por ejemplo, de las hojas de chequeo, que fue lo que vimos la semana pasada, se puede garantizar, ¿verdad?, que actividades repetitivas pues sean uniformes. Ahora, si inclusive esos procedimientos no están bien elaborados o son deficientes, bueno, pues ahí habría que establecer de qué manera los podemos corregir o ajustar para que el proceso sea más idóneo. En cuanto a las máquinas, bueno, hoy, por no decir que todos los procesos, pero siempre hay una intervención bastante significativa de máquinas y de herramientas para agilizar o para hacer que los procesos sean mucho más sencillos, más efectivos y también muchísimo más específicos. Las máquinas como tales deben tener un mantenimiento, ¿verdad?, y también deben ser operadas de forma correcta en el momento en que, por ejemplo, una máquina presente un ruido, un goteo extraño, alguna fuga, un recalentamiento, emisión de gases, etcétera, ya ahí hay una alerta y habría que resolver el problema.
si será que es falta de mantenimiento o si es que el mantenimiento que se le ha dado no es el correcto o inclusive, ¿por qué no? Tal vez la máquina ya cumplió su vida útil. Entonces también habría que valorar esta otra variable para determinar si es aquí donde está la causa del problema o no. Luego el medio ambiente, ¿verdad? Muchas veces el medio ambiente, un aspecto específico de lo que veíamos en el módulo 1 sobre limpieza y desinfección, puede ser la causa del problema. Ambientes donde hay suciedad, donde hay descuido, donde de pronto no hay los mejores procesos de seguridad, donde de pronto el clima, y no quiero que lo pensemos en este momento como en temas de meteorología, estoy hablando del clima organizacional, ¿verdad? Ese entorno que nosotros los colaboradores podemos percibir, que si hay estrés, que si hay presión, que si hay conflicto, que si hay un ambiente más bien agradable, respeto. Todos estos son elementos a considerar en el medio ambiente y muchas veces estos podrían ser la causa, ¿verdad?, de alguna situación que se está generando. De pronto, situaciones de confusión, alguna dificultad también para desplazarse de un punto a otro punto por problemas de limpieza, por problemas de una mala organización de los espacios, presencia de múltiples accidentes, muchos niveles de riesgo no atendidos oportunamente, entonces caben en esta variable de medio ambiente. La medición aquí se refiere, ¿verdad?, a todas esas calibraciones o especificaciones que deben cumplirse en cuanto a las piezas que se estén fabricando, si son o no conformes con los requerimientos, si son verdaderamente ajustadas más bien a los requisitos pues previstos en un inicio. Aquí se espera, ¿verdad?, que todos los elementos de medición obviamente sean lo más certeros posibles. Muchas mediciones tienen que hacerse pues a través de instrumentos, de forma manual, visual. Otras mediciones pues se harán de forma un poco más automatizada, más digital o tecnológica, como queramos verlo, pero en todos los casos es importante que se establezcan índices, mediciones y que obviamente se cumpla con estos, que inclusive de haber alguna situación que no responde a lo requerido, se puedan hacer correcciones y mejoras lo antes posible, esto con el fin de que el proceso ahora no se vaya a ver dañado de forma significativa. Y por último, la administración, que es como la última variable que pues a la traducción del español pues no coincide con la letra M, pero obviamente la parte de liderazgo, la parte del manejo de responsabilidades, el control, ¿verdad?, de los procesos, esa toma de decisiones oportuna por parte de la jefatura y de la gerencia, obviamente es vital para que los procesos y las situaciones que se presentan pues sean bien manejadas. De manera que, pensemos en el lado contrario, si se cuenta con personal administrativo en temas de jefatura o de gerencias que no son aptas, que son conflictivas, que son ausentes, que no se involucran en el proceso, bueno, aquí podría ser entonces también la causa de alguna situación que se esté presentando. Y como dice ahí la frase al final, el encargado representa el área productiva ante la dirección de la empresa y a su vez es la dirección de la empresa en el área productiva. O sea, esa persona que está en el día a día visitando, supervisando, vigilando todas las operaciones, pues tiene, ¿verdad?, un peso muy importante en la solución de cualquier anomalía. Si estas personas, ¿verdad?, porque no solamente es una, pueden ser varias, no están cumpliendo, no están asumiendo su rol como corresponde, bueno, aquí podría también generar, ¿verdad?, un desencadenamiento de situaciones conflictivas, de crisis, que si no se atienden a tiempo, pues van a generar obviamente problemas más severos. Y bueno, conociendo entonces a qué se refieren las 7 M's, o sea, ese cúmulo de variables a considerar cuando se analiza una situación o un problema,
pues es importante ahora saber cómo es que podemos construir un diagrama de causa y efecto. Lo primero va a ser, confeccionar, ¿verdad? Un rectángulo dentro del cual vamos a escribir o colocar el problema o esa característica de calidad que necesitamos analizar porque hay que buscar alguna solución. Luego de que hemos escrito dentro del rectángulo esta información, se va a trazar una línea o una flecha, como se aprecia en pantalla. Esta va a representar la columna vertebral del diagrama. Luego, de forma inclinada, vamos a ir trazando o dibujando otras flechas que señalan esa columna vertebral, cada una de ellas representando las 7 M's, con sus títulos, como se puede apreciar acá. Y para cada una de esas espinas, ¿verdad? Para decirlo de esa manera gráfica, habría que ir colocando ya en detalle cada una de las pautas que corresponda a cada una de esas 7 M's. No hay, ¿verdad? Como ¿cómo decirlo? Como un machote o un formato, ¿verdad? Específico para saber qué vamos a poner en cada una de esas subespinas, porque cada empresa, cada negocio, cada problema tiene sus características particulares, ¿verdad? Entonces no hay así como que una regla específica, la única regla sería pues la parte general que he explicado hasta el momento. Por ejemplo, este caso, ¿verdad? Este es un diagrama de espina de pescado, donde si observamos a la derecha, se está colocando que la situación o el problema a analizar es que parte del producto fue hecho en el tamaño incorrecto. Y aquí pues empezamos a colocar las diferentes M's y dentro de cada una de ellas vamos a ir especificando posibles causas más detalladas relacionadas a cada una de ellas. Repito, muchas veces puede hacer que mi conocimiento sea limitado y desde un principio yo diga, no, mira, este problema es causado tal vez por un método. Pero cuando yo incorporo en esta elaboración de herramienta de calidad a otros compañeros con diferentes visiones y conocimientos y experiencias, se empieza a alimentar con más y más información el diagrama. Inclusive, ¿verdad? Podrían salir a la luz situaciones que uno desconoce, situaciones que deben ser atendidas, que podría ser no son las causantes de este problema, pero que definitivamente deben ser atendidas porque pueden generar problemas a futuro desde otro punto de vista. Entonces acá, simplemente para aprovechar el ejemplo, déjenme ampliarlo un poquitito para apreciarlo mejor. Tal vez por ahí. Por ejemplo, aquí en lo que es maquinaria, ¿verdad? Bueno, en maquinaria, este caso establece que podría ser un mal funcionamiento de la máquina, que podría ser un error del empleado que manipula la máquina o un defecto de la máquina. Habría que ir valorando cada uno de estos posibles escenarios y se pueden ir descartando, ¿verdad? En caso de que no correspondan, hasta que al final pues van a quedar vigentes, por así decirlo, aquellos que definitivamente sí son los causantes. Importante, no necesariamente es una causa la que genera o origina un problema, pueden ser la suma de varias. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Aquí en mano de obra, ¿verdad? También se establece que puede ser un error del empleado, que haya una configuración incorrecta de la maquinaria o que haya un error en el procedimiento de producción. Entonces, de esta manera, repito, se va detallando, ¿verdad? A profundidad muchas situaciones que la empresa, pues a la hora ya de completar el diagrama, va a tomar en cuenta para poder mejorar las condiciones. Este es otro ejemplo. En este caso es la disminución de capacidad productiva. Igualmente ustedes pueden dar una ojeadita
¿verdad? Por si me preguntan, profe, pero ahí yo veo solamente 6 M's y hablamos de 7. Recuerden que la última es la administración. Bueno, no necesariamente está mal, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahí en pantalla, porque la administración es más que todo qué va a hacer ella con toda esta información. ¿Será que se va a hacer de la vista gorda? ¿Será que a conveniencia va a escoger y a descartar otras situaciones que se ven ahí en el diagrama? ¿O será que la administración va a ser muy objetiva y va a tomar en consideración toda esta información y va a actuar inmediatamente para atender el problema, ¿verdad? Pero vale la pena, perdón, aquí añadir que no pasa nada si eventualmente yo quisiera agregar aquí, ¿verdad? Otra y colocar la administración, si hubiera alguna situación, ¿verdad? Muy, muy específica en la que uno determine, por ejemplo, qué sé yo, que hay mucha rotación de jefatura en un área específica, eso es un error, es una situación que podría desencadenar, ¿verdad? Muchos problemas. O de pronto que la jefatura del área X está incapacitada, no he puesto a alguien que lo sustituya. O de pronto que esa jefatura en este momento está, qué sé yo, en un proceso que está, o sea, que no es el más idóneo, bueno, no proceso, más bien que tiene una actitud que no es muy buena, que genera conflictos, que es violenta, que es agresivo, qué sé yo. Entonces sí se puede perfectamente adicionar, ¿verdad? Esa otra M en el diagrama. Bien, ¿alguna pregunta acerca del diagrama de causa y efecto? Para los dos compañeros que están ahorita por acá. No sé si han tenido la oportunidad de trabajar con esto. Si me comentan. Ajá, Deimer. Profe, una preguntita. Yo sí he Claro. tenido la oportunidad de usar eso. Se llamaba algo como desperdicio. No me acuerdo cómo era en la empresa que antes trabajaba. Uh-huh. Y esa es la pregunta. Siempre tiene que ser como recolección de ideas e ir montándolo de acuerdo a las M. Sí, esa es la recomendación. Uh-huh. Es una forma muy ordenada, porque si descartamos esta parte de las M's, es como mucha información y si yo no la organizo, no la clasifico, por así decirlo, podría ser que estemos, digamos que repitiendo tal vez hasta datos. Entonces, esta es una manera muy ordenada de lograr un buen manejo de la herramienta. Y siempre tiene que ser como grupal. Se recomienda. Ahora, yo no estoy diciendo, ¿verdad? Y no quiero que se malinterprete, que es que yo solita no puedo hacer una. Sí, yo puedo hacer una solita, pero lo que explicaba hace un rato, puede hacer que mucha información quede por fuera porque yo no la conozco toda, ¿verdad? Entonces, puede ser que yo haga uno y que después de haberlo completado participe a uno, dos, tres compañeros y les diga, mira, ¿por qué no le haces una ojeadita a esto? ¿Qué te parece? Si has visto algo más, agregalo vos, qué sé yo, ¿verdad? Pero lo más idóneo es que haya un grupo involucrado. Ok, profe. Uh-huh. Luis Felipe, ¿ha utilizado la herramienta? ¿La conocía o no? No, profe, hasta ahora la estoy viendo Ok, y bueno, sí, todo me quedó claro. ok, excelente. Gracias, Luis Felipe. Bueno, súper funcional. Y yo no sé si ustedes recuerdan que la semana pasada en la parte introductoria del módulo se decía, ¿verdad? Que las 7, bueno, pero las 7 no, perdón, las herramientas de calidad, que son las que estamos abordando, en general son básicas. Y se le coloca el término básico porque son sencillas, ¿verdad? Yo no requiero, digamos que una formación allá en una maestría, un doctorado, sino que cualquier persona con un nivel, ¿verdad? Educativo, inclusive bajo, puede aprender rápidamente a usarlas y a aplicarlas. Entonces son bastante funcionales. Adelante, Daimer. Profe, una pregunta. En este último diagrama, ahí dice medio ambiente sale el problema de roedores. Esa Ajá. podría también ir en materia prima si la materia prima es dañada por roedores. Eh, es que digamos, tal vez no está del todo mal, ¿verdad? Pero recordemos que medio ambiente va a hacer, digamos, alusión a temas de limpieza, temas de también la parte como de socializar.
Me parece que si yo tuviera que escoger, ¿verdad?, dónde colocar ese problema, que son plagas, eh, tal vez queda mejor en medio ambiente, porque es un tema, pues, ¿cómo decirlo?, de las características o de alguna situación que puede estar afectando a otros elementos como personas, como edificio, como equipos. Entonces me parece que queda mejor en medio ambiente. Ok, profe. Ujú. Igual, ¿verdad? El uso de este tipo de herramientas, como es el de espina de pescado, la práctica, siempre lo han dicho ahora, hace al maestro. Esto es, entre usted más practique, entre más de pronto ejemplos vea y se pueda guiar, ¿verdad? Más sencillo se le va a hacer a la hora de realizarlo. De hecho, ahora un buen ejercicio que podrían hacer, si ustedes tienen a bien, es que hagan una aplicación de esta herramienta para algo personal. Digamos que ustedes digan, qué sé yo, verás que en mi casa tengo un problema de humedad, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, podría ser que utilizando esta herramienta yo pueda ir descartando o haciendo lista de qué podrían ser las causas. Otra cosita que no me han preguntado, ¿y qué pasa si en una de estas M's no hay nada, no encuentro nada? Bueno, de ahí pues no pasa nada. Perfectamente se puede dejar en blanco o simplemente se obvia, ni se coloca. Pero sí es importante valorar las 7, porque tarde o temprano ahí va a salir información, ¿verdad?, que podemos utilizar. Siempre al final de cuentas, todas estas herramientas es para la toma de decisiones. Bien, vamos con la segunda herramienta, que como les dije al principio, aquí vamos a ocupar cálculos. Ojalá tengan la calculadora a mano y que prestemos pues buena atención. Esta segunda se llama diagrama de Pareto o relación 80-20 y se aprecia o tiene una forma visual como vemos ahí en pantalla, como si fuera un gráfico de barras. Bien, Pareto, ¿verdad? O el diagrama de Pareto es un gráfico en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente. Vean, si ustedes pudieran o están tomando nota, esto es clave. Si yo me brinco esta primera partecita, todo el proceso lo hago mal. Entonces, en orden descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencillas, después de haber reunido los datos para clasificar las causas, de modo que se pueda asignar un orden de prioridades. El doctor Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80-20. El principio de Pareto o la ley de Pareto establece que para muchos resultados, de forma general, el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. En otras palabras, un pequeño porcentaje de causas tiene un efecto descomunal. Muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado en la vida, yo digo que todos tenemos ciertas etapas en donde o hay una gran tranquilidad y otras donde todo es un caos, ¿verdad? Y cuando estamos en temas de caos, a veces uno dice, uy, es que se me juntaron todas. Y no hay un solo día que no salga algo más, algo que sea problemático, algo que me robe la paz, algo que me robe la tranquilidad. Y cuando uno como ser humano tiene un montón de cosas en la cabeza que no son, o sea, que no le generan ningún beneficio, a ver, ¿qué es lo que generalmente o lo que deberíamos hacer regularmente? Bueno, primero priorizar. Yo tengo que priorizar qué son o cuáles de esas situaciones que yo estoy afrontando puedo y debo resolver primero. Y es increíble cómo esta herramienta, o sea, que es estadística, de hecho, establece que cuando nosotros atendemos situaciones que representaban una menor, digamos que un menor peso, ¿verdad? En la condición o en la situación que estamos afrontando, se desencadena automáticamente una solución en aquellos otros que parecían ser también muy grandes. A veces uno tiene problemas que llama hormiga, ¿verdad? Mire, es que tengo un problema,
digamos, un problema prioritario sería si yo tengo una deuda y no la puedo pagar, pero resulta que también tengo un montón de problemitas, que me peleé con mi mamá, con mi hermano, con el vecino, que tengo que hacer algunas reparaciones en la casa, que resulta que tengo que enviar correos, tengo que ir a hacer una gestión en la municipalidad y todo ese montón, ¿verdad? A veces es abrumador, pero a ver, si nosotros nos ponemos a resolver el montón que es pequeñito, muchas veces no generamos una solución oportuna a la causa raíz, a aquello que verdaderamente está consumiendo más tiempo, más recurso y más dinero. Entonces, un poquito de esa relación, ¿verdad? Es lo que permite resolver el Pareto. ¿Para qué sirve entonces el diagrama de Pareto? Bueno, para detectar problemas, para detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto. El principio de Pareto lo que dice es pocos vitales, muchos triviales, que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelve el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelve el 20% del problema. Esto parece un trabalenguas, pero ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí esta es la diapositiva para ver. Esta es la 26. En la 26 viene descrito los pasos a seguir para confeccionar un Pareto, pero yo me voy a brincar esta diapositiva porque voy a ir explicándolo con un ejemplo. Póngame mucha atención, por favor. Bien, lo primero para poder aplicar el Pareto es tener datos. Entonces vamos a suponer que en la empresa donde estamos laborando se detectaron defectos en los empaques. Se hace, ¿verdad?, un conteo de los defectos y se encuentran que hay 14 unidades con un defecto en el pegamento. Hay 16 unidades con defectos en el sello, 192 unidades con defectos en la impresión, 47 unidades con defectos en el código de barras y 134 unidades con defectos en el grosor. Esos son los datos entonces arrojados, ¿verdad?, en la producción. Y es una situación a lo que hay que buscarle solución. Entonces, aquí, ¿verdad?, aunque se ve mucha información, preferí colocarla de esta manera porque si separaba las tablas, una por cada diapositiva, puede hacer que se me pierdan. Entonces, vamos a ir leyendo o siguiendo el proceso de la parte superior izquierda a la derecha. Déjenme ajustar aquí la pantalla para mostrar el paso a paso. Entonces vean que ahí les puse la numeración. Paso 1 es ordenar. Recuerdan que hace un ratillo les subrayé que decía que había que clasificar o ordenar la información de forma descendente y que esto es clave. Si yo me brinco este paso número 1, todo lo demás va a estar mal. Entonces lo primero va a ser ordenar. ¿Qué voy a ordenar? Las cantidades. Vean que aquí ahora está de mayor a menor. En el paso 2 es sacar un total. ¿Un total de qué? De los valores que acabo de ordenar. Entonces aquí yo agarré todos estos valores, los sumé y saqué el total. En este caso son 403. Paso 3, aquí viene a trabajar la calculadora. En el paso 3 vamos a calcular el porcentaje que representa cada uno de estos valores numéricos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, yo aquí les puse la referencia del cálculo. Déjenme ajustar un poquito aquí pantalla. Tal vez ahí. Entonces, por ejemplo, voy a tener aquí 192. Voy a tomar ese 192 y voy a dividirlo entre el total de los datos, que es 403. Aquí abajo yo estoy poniendo eso que estoy explicando. Cuando yo hago esa división,
me da 0.4764. Si ustedes tienen a mano una calculadora, pueden ir haciéndolo para que confirmen los datos. Luego, este valor lo voy a multiplicar por 100 y obtengo 47.64. Nosotros podemos usar la regla de redondeo, eso que nos enseñaron en la escuela. La regla de redondeo dice que todo valor después del punto o bien de la coma que sea igual a 5 o mayor a 5 se puede redondear a la unidad siguiente más próxima. Pero si el valor es menor a 5, entonces no se redondea. ¿Qué quiero decir con esto? Que como aquí después del punto lo que hay es un 6, esto según la regla de redondeo me permite redondear a la unidad más próxima hacia arriba del 47, que en este caso sería 48, y es 48%. Entonces, por eso es que aquí en la tabla tenemos un 48. Solamente para confirmar, aprovechando aquí a los dos compañeros que están con nosotros en el en vivo, ¿quién de ustedes me puede ayudar a realizar el cálculo del grosor? ¿Cómo fue que tendríamos que haber realizado el cálculo del grosor para que nos diera ese 33%? Yo aquí en pantalla voy a compartir, permítame un momentito, una calculadora y así lo vamos demostrando. Permítame para ver. Un momento. Ahí estoy. ¿Quién me ayuda, chicos? ¿Cuál de los dos me colabora? Voy a abrir el micrófono de una vez y me va dictando los valores que deberíamos de colocar en la calculadora para obtener el porcentaje del grosor. Adelante. Bueno, profe, tomaríamos el 134 Sí. y lo dividimos Ajá. entre los 403. Correcto. Luego eso lo multiplicamos por 100 y ahí nos da el 33%. Excelente. Le pregunto para solamente confirmar, ¿por qué no pongo 33.25? Por la ley del redondeo. Correcto, excelente respuesta. Muy bien. Entonces ven que es bastante sencillo, pero ¿qué es la clave de hacerlo bien? El orden de los pasos, que yo no me brinque nada. Porque en el momento en que yo dejo por fuera, ver algún pasito ahí, ya todo lo demás, ¿verdad? Se me genera pues un problema. El último paso, que es el cuadro que está aquí abajo, déjenme ajustar pantalla. Este sería el último paso, bueno, en la parte de cálculo. Déjenme cambiar aquí la forma de proyectar. Ok, ahí estamos. Un momentito. Adelante, Deimer. Profe, entonces ahí se va haciendo igual, con cada uno, con 47, dividido entre 403, por cada los defectos. Sí, señor, así mismo. Es De que hecho, usted no me va a creer, profe, pero tengo tiempo de no usar una calculadora científica. Y estoy haciendo acá y no puedo sacar el igual. ajá, bueno, igual no necesariamente tiene que ser calculadora científica, porque esto como solamente es multiplicación y división, perfectamente una calculadora de las básicas o inclusive hasta con el Chiquitita. celular. Sí, o inclusive con el celular, no pasa nada. Hágale números que hace tiempo no toco una de estas y no sé cómo hacer que me dé igual. Tengo que pedirle a mi hijo que me explique. Yo creo que es una teclita que dice ASW, que es como de respuesta. Casi siempre está como en la parte inferior derecha de la calculadora, en la parte de Ah, ya abajo. la vi. Ya la vi. Ujú. Sí, porque me parece como vos, pero es que antes eran
cuando estaba en el colegio, que hace como 20 años era diferente, ahora está muy diferente. Sí, no, y han salido otras que bueno, vieras, es algo tremendo, tremendo. Pero bueno, en todo caso aquí, ¿verdad? No hice la salvedad al inicio. Este procedimiento de Pareto yo lo estoy explicando de forma, llamémoslo así, muy, digamos que muy manual, ¿verdad? Estoy explicándolo como si tuviéramos que hacerlo en papel, pero aclaro, en las empresas un proceso así no se hace en papel, se hace con Excel, ¿verdad? Ahí para que lo tomemos en cuenta. De hecho, me adelanto, yo aquí en el material de la clase de hoy estoy dejando abajo de este material un video explicativo de cómo hacer esto en Excel, que yo necesito que lo vean, porque me interesa que el ejercicio que les voy a dejar al final lo hagan en Excel. Ahí, como decimos popularmente, matamos dos pájaros de un tiro. Ustedes practican Excel y resuelven el ejercicio que les va a servir para responder algunas preguntas de examen. Pero sí me interesa que primero, como para tal vez familiarizarnos y entender el proceso, la explicación es así como a mano. Bien, entonces el cuarto paso, luego de haber calculado los porcentajes, déjenme acá. Esto que está en verde es lo que expliqué hace un momentito. El siguiente paso es agregar una columna nueva a la par que se va a llamar acumulado porcentaje. Y como lo dice la palabra, es ir sumando para tener un acumulado de los porcentajes. Ahora bien, en el primer error, como yo no tengo nada antes, pues simplemente se transcribe el mismo porcentaje. Pero a partir del segundo, sí vamos a ir acumulando. ¿Qué acumulo? Bueno, acumulo 48 más 33, 81. 81 más 12, 93. 93 más 4, 97. Y 97 más 3, 100. Si nosotros hacemos bien el procedimiento, tanto al final de esta columna como acá nos debería de dar 100. Ahora, yo sé que cuando nosotros redondeamos, a veces, ¿verdad? Hay milésimas de diferencia. Ya me ha pasado que algunos compañeros me dicen, profe, vieras que no me dio 100, me dio 99.74. Bueno, pero a ver, regla de redondeo, ¿qué significaría ese 99.74? Significaría 100. O que me dicen, profe, vieras que me dio 100.10. No importa, regla de redondeo me permite entender que eso es igual a 100. Entonces, para que esto no los vaya a alarmar ni a preocupar, ¿verdad? Si se diera el escenario. Pero sí es importante que a modo de verificar si estoy haciendo bien el proceso, es que aquí me dé 100 y aquí también me dé 100 o algo bastante cercano a esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, si estamos claros, al igual que Deimer, me confirman con un dedito arriba. Excelente. Ok, ya cuando yo tengo, ¿verdad? Este último cuadrito, pues yo ya voy a tener información necesaria para poder dibujar el gráfico, que es el gráfico de Pareto. Es importante también recalcar que estos valores me van a permitir crear los diferentes ejes del gráfico. Por ejemplo, acá. Bien. Aspectos generales claves para dibujar o para crear un diagrama de Pareto. Ay, permítame para ajustar esta pantalla que no quiere. Ahí. Bueno, aspectos claves. Número 1, todos los gráficos tienen que tener un título. Si yo no le pongo título, eso es un gráfico de adivinanza, ¿verdad? Hay que adivinar qué es, para qué es o de dónde salió. Y esa no es la idea. También debe tener las etiquetas del eje X, que el eje X es el horizontal. Debe tener la etiqueta o el título del eje Y primario y también del eje Y secundario. Este gráfico tiene 3 ejes.
Entonces tenemos, repito, eje horizontal, tenemos un eje vertical primario y un eje vertical secundario. Y aquí pues va a ser muy entretenido, a mí me parece entretenido, a mí de por sí que temas de gráficos me gusta muchísimo, casi que lo veo como un juego, sinceramente. Pero bueno, vamos con la explicación del gráfico. Lo primero es que en el eje horizontal, o sea, el eje el eje X, vamos a ir colocando los errores. Vean los que aquí están: impresión, grosor, código de barras, sello, pegamento. Pero importantísimo, yo los estoy colocando ya ordenados, o sea, de mayor a menor, del error que tenía más unidades al error que tenía menos unidades contadas. Luego, en el eje Y primario vamos a poner los valores que van del 0 hasta el valor más grande de la tabla. Para esto voy a devolverme un momentito porque a veces a uno se le van los números, ¿verdad? Estos numeritos que están acá son los valores que a mí me interesa colocar en ese gráfico. Vean que el valor más grande es 192 y el más pequeño es el 14. Pero en temas de gráficos, siempre hay que empezar con el 0, ¿verdad? Aquí. Entonces voy a poner los números del 0 al 192. Sin embargo, a ver, intenten ustedes por un momento imaginarse. ¿Se pueden ustedes imaginar, si lo hiciéramos a mano, que yo los ponga a escribir los números del 1 al 92? A ver, tendría que ser letra hormiga para que les quepa una hoja. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Generalmente, lo que se hace es establecer una escala o una... ¿cómo se llama? Una proporcionalidad. Entonces yo puedo poner los valores de 10 en 10, de 20 en 20, de 30 en 30, de 40 en 40, etc. Yo puedo escoger esa escala por un tema de espacio, ¿verdad? Repito, esto lo pensaríamos si lo hacemos a mano, en papel. Pero si lo hacemos en Excel, cuando ustedes vean el video van a ver que Excel prácticamente eso lo hace solito. Nosotros nos desentendemos de ese particular. Pero aquí yo les explico ese tema. Y luego en este otro eje, en el secundario, siempre van a ser los valores del 0 al 100. Porque recuerden que los porcentajes que sacamos como máximo siempre iban a llegar a 100. Y aquí podemos hacer lo mismo. Ponerlos de 10 en 10, de 5 en 5, etcétera, pero en la misma proporcionalidad. Cuando ya nosotros hemos dibujado los tres ejes, cuando ya hemos colocado los valores numéricos en los ejes y hemos puesto los títulos, en este caso de los errores, vean que yo tengo que ponerle un título al eje. Este eje son defectos, aquí son cantidad de piezas y aquí es porcentajes de defectos. Cuando ya yo tengo todos esos elementos, ahora sí, viene lo bonito que es dibujar las barras. ¿Cómo las dibujo? Bueno, voy a guiarme con la tabla, para eso es la tabla. Por ejemplo, si ustedes ven aquí el primer error que era el de impresión. Impresión dice que tiene 192. Entonces, vean lo que pasa en el gráfico a la hora de dibujarlo. Yo voy a dibujar una barra en el error de impresión que está acá y lo voy a llevar hasta la altura de 192 para que me represente pues obviamente esa cantidad. En el caso del grosor, la altura es hasta 134. Yo les puse ahí específicamente los valores. En el caso del código de barras, la altura es hasta 47. En el caso del sello, es hasta una altura de 16. Y en el caso de pegamento, es hasta una altura de 14. Ya yo ahí tengo casi listo el diagrama de Pareto, ¿verdad? Entonces ya tengo representados todos los defectos encontrados, todo está bien ordenadito, bien bonito, pero todavía no acabo. Recordemos que
Todavía nos faltan los porcentajes y me voy a volver a regresar a la tabla donde teníamos los porcentajes. Los porcentajes que nos interesan son estos últimos, ojo con esto, los acumulados. Entonces vemos aquí que yo tengo que impresión es un 48% y que grosor es un 81%, etc. Vamos a ver acá cómo lo tenemos. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? En lugar de volver a dibujar la correspondencia con barras, porque ya hay barras, voy a dibujar un punto. Entonces, por ejemplo, en el puro centro de la primera barrita, que es impresión, voy a poner un punto a la altura de 48, que más o menos está como por ahí. Ahí me disculpan que esa línea no quedó recta. En el caso del grosor, vamos a poner un punto, vean lo que está aquí arribita, no importa que no haya quedado adentro de la barra, pero sí está en dirección a la barra. Este puntito lo voy a poner a la altura de un 81%, que era lo que tenía la tabla. Y se hace así sucesivamente con cada una de ellas. Voy a guiarme con los valores de la tabla, por supuesto. Me parece que este era un 93. Para ver. El siguiente era un 93, luego un 97 y finalmente un 100. Como se aprecia ahí. Pues este era un 97 y este a la altura del 100. ¿Qué hago luego de dibujar los puntos? Los voy a unir con una línea como se aprecia acá en la imagen. Y ya a punto de terminar, recordemos que el otro nombre que recibía este diagrama era 20-80, 80-20, cualquiera de los dos. Entonces nos hablaba de que a través de conocer cuáles defectos totalizaban un 80% y cuáles totalizaban un 20%. Entonces, si ustedes ven aquí a la altura del 80 en el eje secundario, a la altura del 80, todas las barras que estén por dentro de esa altura o de esa proporción, que en este caso son estas 4, estas representan el 80% de las causas y lo que está por fuera representan el 20%. Entonces ahora sí, ¿y qué hago yo con esa información? Bueno, nos dice que si yo resuelvo esta barra primero, o sea, este error, que este error es el de impresión, la estadística me dice, o esta herramienta me dice que si yo resuelvo esto primero, automáticamente resuelvo el 80% de todos los demás problemas. ¿Ven qué interesante? O sea, yo aquí estoy priorizando. Ay, compañeros, discúlpenme que yo cerré esto, pero ya vuelvo. Es que me apareció esta barra tan extraña. Qué pena. Ya regreso un momentito. Un segundo. Los compañeros deben estar asustados de que me salí. Qué pena. Un segundito. Un segundo, por favor.
Un momento, por favor. Es que... Está un poquito lenta la conexión. Vamos a ver. Vamos a ver. Muchachos, aquí estoy de vuelta, disculpen. ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí, profe. Ok. Ahí un fallo técnico, se me habilitó una pantalla como del antivirus y donde quise cerrarla, más bien cerré la pantalla de la clase. Qué sin gracia. Bueno, déjenme terminar de volver a compartir pantalla un momentito. ¿Qué es esto? Un segundito. Ya casi, chiquillos. Y es que está lentísimo esto. Y ya íbamos a terminar. Es lo peor. Ay, Dios. ¿Y ahora? Está como intermitente la conexión. Pero, para ver. Ahí estamos. Y estábamos ahí. Un momento. ¿Están viendo la pantalla, chiquillos? ¿Me pueden confirmar? Sí, ya. Ok, excelente. Sí, profe. Excelente. Entonces les decía, ¿verdad? Aquí lo que necesitamos es identificar cuál es el problema o cuál es la causa a la que tenemos que darle primordial atención. Y es muy probable que una vez que atendamos esa causa, en automático se genera como un efecto que desencadena la solución de los otros errores. No es que mágicamente, ¿verdad?, se van a resolver los demás errores, pero es muy probable que algunos de esos otros que parecen menos grandes, porque si ustedes ven aquí, ¿verdad?, esos son pocas cantidades las que presentaron el error, pero curiosamente son pocas cantidades, pero son más problemas. Mientras que aquí yo tengo
solamente 2 situaciones, pero es una proporción o un peso bastante significativo. Entonces, por eso estos van a resolver el 80% del problema. Mientras que la suma de todos estos, si yo los atiendo de primero, solo resolverían el 20% del problema. Y lo que queremos es ir atendiendo prioritariamente, o sea, que haya una solución más palpable en la situación que se está atendiendo. Aquí en esta siguiente diapositiva viene un poquito de la explicación que acabo de repasar. Igualmente ustedes le pueden dar una leída. Y aquí es el ejercicio que yo les decía, ¿verdad? Que necesito que puedan completar. Acá entonces, muy similar al anterior, tienen una lista de defectos que se han encontrado, ¿verdad? En este caso dice encajado, enfriamiento, entarimado, llenado, etc. Y viene la cantidad de errores o de defectos encontrados, ¿verdad? En X cantidad de productos. Entonces, con esta tabla, ustedes van a repasar todo el procedimiento que yo acabo de explicar. El procedimiento va a involucrar todas las tablitas con los cálculos que hace un momentito vimos y el dibujo del gráfico para que ustedes puedan identificar dónde está el 80 y dónde está el 20. Repito, no me tienen que mandar la solución de este ejercicio ni por correo ni por ningún medio. La idea es que si ustedes comprendieron bien todo el procedimiento, lo van a poder aplicar correctamente en el ejercicio. Y si yo no me equivoco, son como 2 preguntas que yo agregué en el examen específicamente de la solución de este caso. Entonces, lean bien el enunciado y también les había mencionado hace un ratito que aquí en la parte de abajo está un video de cómo ustedes pueden construir un Pareto, pero en Excel, súper interesante, viene muy conciso, muy clarito. Yo los invito de verdad que lo puedan ver. A los que tienen experiencia utilizando Excel, probablemente se les va a facilitar un montón. A los que no manejan mucho, ¿verdad? O del todo la herramienta de Excel, pues van a tener el video a mano para que lo puedan estar pausando, retrocediendo cada vez que consideren necesario. Yo recomiendo para los que no conocen la herramienta de Excel, primero hagan el ejercicio en papel y luego pónganse a ver el video e intenten hacerlo en Excel. Inclusive si todo sale bien, ¿verdad? Si prestan buena atención al video de Excel, van a ver que tanto lo que hacen en papel como en Excel va a ser lo mismo. Si alguien dice, no, profe, es que yo con el Excel que va, como que no se me da mucho. Bueno, por lo menos háganlo en papel. Ya en papel ustedes van a poder resolver igualmente las preguntas. Siempre aquí yo aprovecho para hacer la salvedad, que es súper importante, que ojalá los que no conocen el manejo del Excel puedan tomar algún cursito, ¿verdad? En temas del área de calidad, el manejo del Excel es básico y es necesario, ¿verdad? Hay que hacer mucho trabajo que se facilita a través del Excel, entonces sí o sí, pues tarde o temprano vamos a tener que usarlo. Entonces, para los que no saben mucho del tema, busquemos algunas estrategias, podemos ver videos de YouTube que son totalmente gratis, ahí vienen videos completos de cursos de Excel. Para los que ya manejan la herramienta de Excel, pues repito, se les va a facilitar un poquillo más, pero ustedes escogen de qué manera resuelven este ejercicio práctico. Bien, ¿alguna pregunta? El examen igual ya está habilitado. Como vemos ahí en pantalla, bueno, ustedes tienen la particularidad, ¿verdad? De que pues el tema de la Semana Santa, ¿verdad? Caería, entonces vean que hasta tienen más chancecito de hacerlo, porque en buena teoría, si no hubiera Semana Santa, ustedes tendrían que completar el examen a más tardar el 14 de abril, pero al ser Semana Santa, se les está dando 2 semanas, o sea, se pasa hasta el 21 de abril a las 12 mediodía. Aquí ya ahí no hay excusa, ¿verdad? Como para no cumplir con la entrega del examen. Tienen buen tiempito,
Me parece que apenas ustedes, pues para los compañeros que están acá en el en vivo, ya que tienen la información así como fresquita, sería pues muy oportuno y tal vez salir del paso de una vez y completar el ejercicio. Si no lo quieren hacer ahorita y prefieren volver a ver el video mañana o en otro momento, pues igualmente, pero si siguen al pie de la letra, al paso a paso, les garantizo que no van a tener ningún problemita. Igualmente, cualquier duda que les surja, que no, tal vez, no sé, no hayan cuestionado, ¿verdad? En la clase en vivo, pues me la pueden hacer a través del correo de IP. Eso sí, yo voy a estar trabajando solamente esta semana. Semana Santa no atiendo mensajes de correo electrónico, ¿verdad? Entonces sí es importante pues que no dejen ninguna consulta como para esa otra semana. Si no hay alguna preguntita o no sé si los chicos quieren hacer algún comentario. Ok. Entonces, pues eso sería todo para el día de hoy. En los próximos minutos voy a estar subiendo la clase ahí con la particularidad, ¿verdad? De ese dedazo mío de que cerré la pantalla. Entonces ahí hay unos cuantos, creo que es como un minutillo que de pronto pues van a ver cómo estoy ingresando otra vez a la plataforma, etcétera. Pero por lo demás, muchísimas gracias ahí por la asistencia para los compañeros y para los que ven la clase grabada, pues ojalá puedan acompañarnos. Repito, no nos veríamos de hoy en 8, sino hasta de hoy en 15. Y obviamente pues que tengan una muy buena Semana Santa, que ojalá pues sea un tiempo de reflexión, que nos pongamos a cuentas con Dios, que eso es bastante importante, y no solamente esa semana, sino pues todos los días. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.